Muy buenos días. Agradezco mucho al doctor Eduardo Prado la invitación a este curso a estar con ustedes. Realmente les quiero decir que cuando me invitó Lalo, me puso a pensar el por qué me asignaba un tema que es más historia y que en realidad ha cambiado poco. Y mi intención en los próximos minutos es platicar con ustedes cómo ha cambiado la frecuencia en general de la enfermedad ulcerosa y en especial cómo ha evolucionado el manejo quirúrgico, sobre todo de la enfermedad y de las complicaciones. Todos sabemos que ha habido tres factores básicos para el cambio en la incidencia y la prevalencia que ha ido en disminución franca de la enfermedad ulcerosa péptica. La aparición de los bloqueadores H2 de histamina en la década de los 70s y que llegaron a su máximo en los 80s, al introducirse el uso de los inhibidores de bomba de protones y a fines de los 80s al conocerse el papel fisio y etiopatogénico del Helicobacter pylori en esta enfermedad y la introducción de los manejos para la erradicación o control de esta infección a nivel gástrico. Sin embargo, una de las grandes circunstancias paradójicas es que si hay menos úlceras o enfermedad ulcerosa péptica en general, hay mayor incidencia de complicaciones de la misma. Esto ha sido ampliamente reportado. Ahí ven señaladas varias revisiones, algunas series y un metaanálisis, en donde se reporta que alrededor de unos 4 millones de casos anuales se dan. Esto representaría alrededor del 1.5 al 3% en diferentes poblaciones. Sin embargo, las complicaciones como hemorragia y perforación tienen frecuencias significativas con mortalidades también muy significativos en algunas poblaciones. Esto es tan variable de acuerdo al tipo de población que se esté viendo en diferentes países, con diferentes recursos, tanto diagnósticos como terapéuticos. Algo que sí ha disminuido, y la mayoría de las series coinciden, es el fenómeno de obstrucción por úlcera péptica, la prevalencia de la estenosis pilórica, de porcentajes tan altos, incluso a principios del siglo XX, hasta del 30% de los pacientes en la evolución, digamos, casi espontánea y natural de la enfermedad ulcerosa, hasta finales y principios del siglo XXI, en donde esta circunstancia ha disminuido casi a su erradicación. Sin embargo, les voy a comentar al final que en alguna de las series que nosotros tenemos en el Hospital General, que es un hospital general en Morelia, ha habido un cierto aumento del número de casos. En esta serie alemana de Tübingen, con 651 pacientes ingresados, los dividen ellos en dos décadas, en el 89 al 98 y 99 al 2008. Tienen más o menos el mismo número de admisiones. Podríamos decir que en esta universidad la incidencia y la prevalencia se mantuvo estable. Pero lo que sí reportan es un aumento franco en estas décadas del porcentaje, el número de casos y porcentaje de complicaciones como sangrado, perforación y claramente mayor número de cirugías de emergencia para atender estos casos. Es decir, los cirujanos nos hemos convertido en los rescatadores del paciente que tiene complicaciones de enfermedad ulcerosa péptica. Aquí señalamos, de acuerdo a una revisión publicada no recientemente, esto es del año 2009, la frecuencia en que se requiere cirugía para las diferentes complicaciones. Para la hemorragia normalmente es de menos del 10% y esto es gracias a que la endoscopía se ha convertido en el arma fundamental no solo de diagnóstico, sino de terapéutica y de control de los sangrados. Y todo el mundo sabemos que algunos sangrados, como el Forest 1A, pues es el que puede tener mayor índice de falla terapéutica inicial o bien de resangrado y finalmente requerir un manejo quirúrgico de rescate.
En relación a perforación, en muchos lados seguimos prácticamente la necesidad quirúrgica. Y no es del 100% porque todavía existe algunos pacientes con altos riesgos quirúrgicos o perforaciones selladas que pueden ser manejados de manera conservadora con el viejo método de Taylor y que de alguna manera, aunque tienen mortalidades significativas, de alguna forma su mortalidad quirúrgica representaría casi lo mismo. Y en relación a estenosis pilórica, que anteriormente a todos los operábamos, prácticamente hemos perdido mucho campo, dado que también el recurso endoscópico de dilatación con balones neumáticos ha sido altamente eficiente en muchos de los casos. Sin duda que la hemorragia es la más común actualmente de las complicaciones de la enfermedad ulcerosa, que afortunadamente la mayoría son tratados en forma endoscópica. Solamente, decía, la cirugía la dejamos para aquellos enfermos con hemorragias graves y que prácticamente en frecuencias pueden ir del 5 al 10% y que son los que van a requerir cirugía. ¿Qué es lo que les hacemos hoy en día? Ligar el vaso sangrante, que ha sido por lo general identificado plenamente por los endoscopistas. Vamos muy dirigidamente a hacer gastrotomía o gastrododenotomía, ligar el vaso sangrante y se acabó. A mí me tocó todavía hacer cirugía definitiva para enfermedad ulcerosa péptica en la década de los 90, haciendo vagotomías superselectivas y piloroplastías al mismo tiempo de la ligadura del vaso. Sin embargo, estas actitudes en realidad han sido, y en la literatura y en general, abandonadas, y en lo propio también, por el concepto muy simple y sencillo de que menos es mejor. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos otros muchos recursos desde el punto de vista terapéutico para el control posterior de la enfermedad. Perdón por los videos que tuve un problema y no están arrancando, pero bueno. Hablando de la perforación, sin duda que ha aumentado como indicación del manejo de cirugía de urgencia. Llega a ser hasta el 15% de los pacientes ulcerosos en algún momento de su evolución. Incluso algunos presentan la perforación como primera manifestación de la enfermedad, una enfermedad poco sintomática aparentemente o poco atendida, y en los hospitales generales muchas veces tenemos hoy en día pacientes jóvenes cuya primera manifestación de la enfermedad es la perforación. Se perforan hoy día más las úlceras gástricas que las úlceras duodenales y hemos visto un aumento en los últimos 10 años de la frecuencia, sobre todo en población joven, por el uso de drogas como cristal o el abuso de cannabis, que son dos factores que se han relacionado muy estrechamente con esta complicación de la enfermedad ulcerosa. ¿Qué les hacemos? Cierre primario y o parche de Graham, que es otra vez el concepto de menos es mejor, y a posteriori el manejo de erradicación del Helicobacter pylori. También en lo personal me tocó hacer vagotomías superselectivas en estos pacientes que operábamos en el momento de urgencia. Sin embargo, vuelvo a repetir, hoy en día no está prácticamente apoyado ni avalado por nadie el hacer cirugía definitiva para úlcera péptica en estas circunstancias. Algo que ha surgido en las últimas décadas es tratar de valorar o dar score a las intensidades de los procesos peritoneales asociados a la perforación, y están algunas escalas como la de Boy o la de Hazy-Tip, en donde son factores de riesgo asociados y son muy simples de entender. Una presión sistólica menor a 100 milímetros de mercurio al momento de la cirugía o preoperatoriamente, la presentación de más de 24 horas de evolución entre la perforación y el tratamiento, y la presencia de comorbilidades importantes y en especial la insuficiencia renal es aceptada en esta segunda, la de Hazy-Tip, pero esto le lleva al cirujano en realidad a considerar que este paciente podrá tener una morbilidad asociada mucho mayor,
y a realizar algún tipo de cirugía que evidentemente sea lo más rápida y eficiente y con menos morbilidad. Esto lo digo porque en perforaciones grandes de úlceras pépticas mayores a 1 centímetro, en realidad algunos cirujanos seguimos haciendo mejor resecciones gástricas y reconstrucciones, aún en el momento agudo. Estos son verdaderamente casos más aislados, pero hay que tomarlos en cuenta. Probablemente en estos casos haya que tomar muy en cuenta esto. Una de las circunstancias que ha cambiado en el manejo quirúrgico es el abordaje de la perforación en cuanto a hacerlo por vía abierta o laparoscópica. En realidad, el abordaje laparoscópico es altamente factible, la reparación es altamente factible, el lavado generalizado de la cavidad también es altamente factible, de tal forma que es muy recomendable, pero desde luego dependerá de el sitio, de los recursos y de la propia habilidad del cirujano que esté atendiendo el caso. La opción de cirugía abierta sigue siendo una opción muy utilizada en la mayoría de los hospitales generales, en donde muchas veces el entrenamiento quirúrgico de los residentes es, digamos, el que soluciona muchos de estos casos. Sin embargo, la morbimortalidad comparativa en estas dos técnicas no es distinta, aunque las ventajas laparoscópicas se estén conservando, en realidad de fondo el paciente tiene cierta gravedad aún con un manejo laparoscópico en relación a riesgos de sepsis y de otro tipo. Esto en especial en una serie publicada en 2005 y reafirmada en 2016, habla de ciertos pacientes de riesgo, que son los pacientes de más de 70 años con ASAs elevadas y con uso concomitante de esteroides. La reoperación laparoscópica es mayor. Y la estenosis pilórica, les decía que hay muchos trabajos que de alguna manera nos demuestran una clara disminución y casi a veces extinción de lo que era la estenosis pilórica como complicación. Sin embargo, en los últimos 15 años, por alguna razón, se ha notado en algunas series algún incremento en la frecuencia. Y esta complicación probablemente es la única complicación que sobrevive para el cirujano permitirnos hacer cirugía definitiva de úlcera péptica. ¿Por qué razón? Bueno, porque solemos hacer mínimo piloroplastías en aquellos enfermos con una estenosis que sean manejables por medio de este procedimiento y asociamos una vagotomía habitualmente. Y si hacemos a veces una antrectomía o resección con una derivación o reconstrucción, gastroyeyunal, ya sea tipo Bilrod 1, Bilrod 2, gastroduodenal Bilrod 1, gastroyeyunal Bilrod 2 y de preferencia siempre hacer una Y de Roux. Sin embargo, repito, esta complicación ha sido de alguna manera poco menos común. Para terminar, lo único que quiero presentarles es algo de la experiencia del Hospital General de Morelia, en donde yo trabajo, en donde tenemos dos recopilaciones que son tesis de posgrado de dos jóvenes, en los cuales yo ya tuve la oportunidad de estar francamente participando y supervisándoles, divididos en cuatro, es decir, en dos épocas de 4 años, del 92 al 96 la primera y del 2010 al 2014 la segunda. Y se describen de manera simple el número de casos operados, las causas por las cuales se operaron, la morbimortalidad asociada y el tipo de cirugía que se practicó. Y aquí podemos ver que la hemorragia fueron en la época del 92 al 96 solamente el 21% de los pacientes que se requirieron operar y el 9% en la periodo del 2010 al 2014. La perforación sí aumentó, como pueden ver ustedes, francamente un 68 a un 75%, y todavía tuvimos una buena cantidad de casos de estenosis pilórica ahí representados. ¿Y qué pasó con el tipo de cirugías que se realizaron? Como pueden ver, la mayoría fueron cirugías para perforación con cierres primarios y o parche de Graham, la sutura de vaso sangrante,
para las hemorragias y se hicieron cirugías definitivas, piloroplastías y vagotomías tronculares, antrectomías y reconstrucciones tipo Billroth 2, y vean ustedes cómo se aumentó un poco, sobre todo la piloroplastia en algunos casos. Para concluir, les quiero dejar estas ideas, que pese a todos los avances farmacológicos que tenemos hoy en día para el tratamiento de la enfermedad ulcerosa péptica, tenemos todavía pacientes ulcerosos, es una prevalencia y una incidencia que, aunque menor respecto al siglo XX, todavía sigue siendo muy importante, y las complicaciones han aumentado, y las complicaciones que requieren manejo ya sea endoscópico o ya sea quirúrgico son mayores. Por lo tanto, también los endoscopistas seguramente tendrán la misma impresión. Cada vez más necesitan controlar sangrados agudos importantes, y por eso han mejorado todas las técnicas de control que todos conocemos. La cirugía ha evolucionado de manera histórica y hemos llegado a ese término que yo les insisto, menos es mejor en la enfermedad ulcerosa péptica, y nos concretamos a la cirugía de control de daños del problema agudo. Y solamente en el caso de la estenosis pilórica es el único en el que la cirugía es selectiva, y la cirugía nos permite hacer un manejo definitivo, dado que hacemos piloroplastías al menos o antrectomías y reconstrucciones, y las acompañamos frecuentemente de la vagotomía. Y por su atención, muchas gracias.